Muy bien, pues qué alegría estar aquí con ustedes. Hoy estamos en una transmisión bien especial. Hoy tenemos un primer conversatorio de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales. Así que para nosotros será un gusto poder compartir con ustedes de esta manera virtual. Nos estamos virtualizando, el mundo se está virtualizando y la Red Iberoamericana de Comunidades Virtuales en Filosofía para Niños y Jóvenes tiene un deleite y además un invitado súper especial para hoy. Es una red que desde el año 2018 viene haciendo un trabajo muy importante para pensar la virtualidad, justamente antes del inicio de toda esta pandemia y el mundo en el que estamos virtualmente. La red iberoamericana ya venía tejiendo ideas de cómo podríamos nosotros fomentar este diálogo filosófico que al estilo de Matthew Lipman y Margaret Chan se viene haciendo desde la propuesta de filosofía para niños. Pero esta red venía pensando cómo lo hacemos en contextos formales, incluso no formales, en la perspectiva iberoamericana. Y es por eso que se pusieron de acuerdo y nos reunimos algunas personas que aquí mismo se las voy a presentar. Aquí están conmigo la Red Iberoamericana de Comunidades Virtuales en Filosofía para Niños y Jóvenes, de Argentina, Victoria McLean, de Espacio de Filosofía para Niños. Está Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenida Bien. a este espacio, qué alegría. Tenemos a Gloria Arbonés, que también junto con Iñaki hacen parte del grupo IREF de Cataluña. Gloria, qué alegría estar aquí Hola, compartiendo este qué espacio. alegría. ¿Qué tal? También está de México, Oli Santiago y Alejandro Santos, que hacen parte de Noema Consultores de Cancún, un centro que también hace parte de la Federación Mexicana, de la cual es presidenta Leslie Cázares. Bienvenidas Leslie, Alex y Oli. ¿Cómo están, mexicanos? Encantados. Hola a todos. Buenas. Y también está con nosotros Eugenio Chavarría, que hace parte del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños de San Cristóbal de las Casas. Aquí está la cuota mexicana. 3 además, bueno, 4. y por Eugenio, bienvenido. Y está, bueno, y me presento, yo soy Víctor Rojas, hago parte de la Red Colombiana de Filosofía para Niños y del proyecto Marfil de Uniminuto. Este grupo de personas han estado trabajando, como ya lo decía, desde el año 2018 para fortalecer procesos relacionados con el mundo de la virtualidad y el trabajo de filosofía para niños. Gloria, aquí estamos. Un saludo especial. ¿Hay algún ruido así como un eco o algo? Es posible que los receptores de alguno de los teléfonos celulares o algo estén activados. Así que le vamos a silenciar el volumen. Ok. Entonces aquí estamos. Un saludito, por favor, de cada uno de ustedes. Gloria. Bueno, muy bien. Yo saludo encantadísima y muy contenta de haber podido concretar este conversatorio que personalmente me hace muchísima ilusión. Así que muy, muy dispuesta para todo. Bueno, este conversatorio se fue tejiendo además con la iniciativa de Vicky, que desde Argentina venía conversando a propósito de conversatorio con Luis Pesetti, que es el invitado especial que ya en su momento les presentaremos. Vicky, ¿expectativas para este espacio? Muchísima ilusión de estar acá charlando con ustedes y con Luis, tener a Eugenio también acompañándonos. Encantada. Así es. Y además el tema de lo virtual va a ser vamos a tener un conversatorio para contarle a todos los que nos están viendo y escuchando. Damos un saludo para todos los que nos siguen a través del YouTube, que es una de las maneras como nos estamos conectando a través de las redes de cada uno de los centros. En Cataluña el grupo IREF también hace parte de la red iberoamericana España los saludamos a ellos, a Luis Alberto Prieto, a Jorge Sánchez, quienes son del Centro de Filosofía para Niños y que trabajan desde España. Pero le quería contar a los oyentes y a los que nos están viendo que el tema de la virtualidad lo ha venido trabajando hace mucho tiempo también Alex y Oli, y hoy están aquí para conversar sobre ese tema y para pensar en esto del mundo virtual. Así que un saludo, por favor, amigos desde Cancún. Un saludo desde Cancún a todos. Es un placer estar con ustedes, queridos amigos, y con Luis, claro, que además tenemos muchas coincidencias con el programa de Filosofía para Niños, así que un gusto. Creo que va a ser una bonita mañana. Para nosotros mañana, para algunos de ustedes tarde. Leslie se encuentra también en León, Guanajuato,
y está aquí, además que ella ha estado generando toda una serie de acciones por estos días relacionados con el tema de la filosofía para niños, la incursión y la presencia de la filosofía para niños en el currículo de México. Leslie, una bienvenida muy cálida también, va a estar aportándonos en esa perspectiva de infancia. Gracias, Vic. Pues sí, recordemos que esta es una actividad colectiva, que en Filosofía para Niños crecemos en comunidad, y creo que esta oportunidad que estamos desarrollando a partir de la red, del primero, espero muchos conversatorios, pues es el inicio de hacer una comunidad y seguir creciendo e implantando filosofía para niños en los corazones y en las mentes. Gracias, Vic. Así es el primero de varios conversatorios. La red estará muy activa, la red ya viene activa, tiene su canal de YouTube, tiene su página en Facebook, Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtual, y ahí estamos incluso presentando espacios de formación para maestros, para toda la gente que quiera aprender cómo hacer comunidades de diálogo virtuales. Ya desde hace mucho tiempo, con Uruguay, con México, con Colombia, se han venido haciendo experiencias de niños y de estudiantes de colegio que hacen comunidades de diálogo virtual. Eugenio es uno de los que ha estado durante muchos años, además de su cercanía con Matthew Littman y a Margaret Sharp, trabajando la propuesta de filosofía para niños. Es un gusto tenerlo como invitado especial hoy, que además va a conversar con Luis Pesetti sobre esa perspectiva literaria de la filosofía para niños. Eugenio, bienvenido. Gracias. Bueno, pues les cuento ahora que tenemos un invitado súper especial y es una persona ya súper conocida y es un artista que conjuga la literatura, el humor, la música y la infancia, yo diría, de una manera pedagógica y filosófica. Además, sin contar que es argentino-mexicano, él ya nos va a corregir si estoy presentándolo bien, y que además ha recorrido el mundo con su obra literaria, despertando el pensamiento, la fantasía y la alegría de muchos de nuestros hijos y alumnos, muchos de ellos. Yo mismo tengo aquí en mi casa un CD que lo escuchaba con los compañeros y que hace parte de lo que escuchaban nuestros niños, con los chistes, la canción, los poemas de Luis Pesetti. Bienvenido, Luis, a este conversatorio. Hola, hola, bienvenido. Espérense, miren, en este momento estoy corrigiendo yo mismo el link, si me dan medio segundo, porque tenía mal el link en mi... ¿Tranquilo? En mi Facebook, entonces está toda la gente diciendo Pesetti... ponte para el asunto. Ya, ahí creo que sí. Bueno, espero haberlo corregido. Bueno, ahora estoy. Gracias. Bueno, pues nos alegra. Un gusto saludar y poder estar en contacto con tan queridos amigos. Perdón. Tranquilo, Luis. Para nosotros realmente es un honor que usted nos hace de haber aceptado la invitación. Agradecemos este tiempo que nos ha regalado y vamos a conversar. Tenemos aquí una serie de intenciones pensadas desde el tema de infancia, hoy un poco esto de la virtualidad, la comunidad, lo que estamos viviendo en un tiempo de aislamiento, y posteriormente estaremos revisando un poco el tema de la escritura, la literatura y cómo filosofía para niños se conecta con eso y cómo es también la mirada que tiene Luis sobre esas temáticas. Así que tendremos dos bloques. Algunos de los compañeros que están en este momento en pantalla van a estar solo en algunos momentos, así que disfrutemos esto. Y yo quiero arrancar, Luis, si usted me permite, quiero leer un trocito de uno de sus poemas con los cuales también nos ha inspirado, usted nos ha puesto a pensar, y este de Quisiera ser lento, que además creo que es de los más recientes. Quisiera ser lento, ser el último que entiende, el último que llega, el último en recibir un premio, en terminar el plato, en acostarme. Aquí está con nosotros Luis y está además Alex y Oli y Leslie, quienes van a empezar a animar esta primera parte del conversatorio. Le doy paso entonces a Alex. Sí, interesante porque precisamente por ahí queríamos empezar, Luis. Un gran saludo desde México, desde Cancún, desde el tórrido y cálido Cancún. Y precisamente pues este poema representa el inicio porque nos gustó muchísimo. Nos recordó que no se puede hacer filosofía, y mucho más filosofía para niños, si no pausamos, si no nos detenemos. Entonces, para iniciar la pregunta que te plantearíamos, Luis, sería, bueno, estamos teniendo un pausar obligatorio por una pandemia que está abarcando todo el globo planetario, y entonces, bueno, esto nos llevó a pausar, y por supuesto que lo llevó a pausar a Luis Pesetti,
y a los niños. Entonces, la pregunta tendría esas dos partes. ¿Cómo esta pausa pandémica global le llega a Luis Pesetti y cómo también afecta a los niños, Luis? A ver, dos formas de responderla. Yo puedo responderla como el escritor, el pedagogo, el que reflexiona y pongo mi mano así, o puedo responderla también como nos pasa a todos, como el escritor, el pedagogo, el que reflexiona, el que pone la mano así, el que acompaña en la tarea a sus hijos, el que pone la ropa en la lavadora, el que pide a la tienda de la esquina que si por favor le traen queso, en fin. Y yo creo que esa es la respuesta más verdadera. Esa es la respuesta más verdadera. Entonces, yo que escribí ese poema de ese elogio a la lentitud, lo vivo con ansiedad, la verdad. O sea, esta lentitud obligada me produjo mucha ansiedad por comunicar, por inmediatez, por más rápido, por hablar. Viste que cada vez que hace una llamada uno en estos días se ataja porque el teléfono empieza a hacer una catarata de noticias con quien sea que te comuniques, o como yo mismo estoy hablando en este momento. No deja de ser cierto el elogio a la lentitud, porque me salvó y me hubiera salvado no tener la crítica por ser lento. Y junto con eso, la respuesta que te di sobre la ansiedad y este momento. Fíjate, Luis, te abrazamos desde Cancún y la verdad es que yo te quiero comentar que a los mexicanos, obviamente lo sabes, siempre nos has acompañado mucho en las etapas de nuestra vida, como docentes, como en lo personal como mamá, ¿no? Cuando mi hijo me contestaba bien, nada, cada vez que iba por él a la escuela, por supuesto que me acordaba de ti. Y en cada etapa has estado ahí con un texto, con una canción, y por supuesto hoy la Red Iberoamericana de Filosofía para Niños, nos encantaría que nos dieras algunos tips para acompañarnos como docentes en esta etapa que estamos viviendo, porque de un día para otro nos dijeron, bueno, ahora todo. La red tiene ya 2 años trabajando este espacio, pero sí que a todos nos ha caído como de sorpresa. Entonces yo estoy segura que como siempre nos has acompañado con tus canciones, tus textos, tus consejos. Esta vez, ¿qué nos recomendarías a los docentes que empezamos a abrirnos de la nada y hay que ser creativos, hay que ser críticos y sobre todo esta mirada democrática que tú siempre presentas, que es también la mirada de las niñas y los niños y los jóvenes? Cómo no, gracias. Yo les comentaba antes de transmitir que no solo soy de los que creen las fórmulas, sino que las agradezco a las fórmulas, porque fui un maestro que de hoy para mañana tenía que dar clases y hay 20 niños y hay 15, o nos pasa como a los profes de música que tenemos de a 100 niños por semana, de a 200, 500 niños por semana. Entonces estamos muy urgidos de contenidos. Entonces, por decirlo rápido y brevemente, yo creo que la principal función del maestro en la pandemia no es, yo te diría, la principal no es tanto dar contenidos como dar visibilidad. A todos los chicos les falta la mirada de los pares en este momento. Y tienen solo la mirada de su hermano, de su familia. Y cuando se producen estos Zoom, que son estas clases en donde hay un maestro y muchas pantallas con niños, es todo tan abigarrado de comunicaciones que el maestro, más que dar un contenido, creo que tiene que dar una mirada que dé una visibilidad con sentido, una visibilidad que oriente. Después me gustaría darte un ejemplo maravilloso, pero no quiero hacerlo mucho largo. Entonces, como docentes, yo les diría, maestro, no te preocupes tanto en qué vas a dar y preocúpate también, por supuesto, en preguntar qué estás haciendo, qué estás leyendo, qué estás oyendo. O sea,
oye. El maestro tiene que ser una gran oreja, un gran ojo en estos días, porque faltan orejas y faltan ojos. Antes teníamos la mirada en la calle, la mirada casual, ahora no la tenemos. Entonces, sobre todo una mirada. Luego, el maestro tiene que tener un gran repertorio, un gran repertorio. Yo siempre doy el ejemplo de que cuando iba a actuar y contaba chistes, o cuando voy a actuar y cuento chistes, busco chistes. Antes busco chistes. De 100 chistes que leo, uno me sirve para contarlo en el escenario. Entonces, maestros, busquen mucho repertorio, mucho. De 100 libros, uno lo van a poder recomendar. Lo siento, es una lata, pero ni modo. O sea, estamos como... eso hace falta. Y luego otro consejo muy sencillo, como todos estamos en casa, como papá, como docente, yo tomo como ejemplo la pirámide alimenticia. Entonces, algo de pantalla, algo de ejercicio físico, algo de escribir o de dibujar, que sea ese pequeño espacio propio, algo de leer, algo de juego físico, luchas con tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, eso, como la pirámide alimenticia, que haya de todo un poco. A propósito de esto, Luis, yo tengo una inquietud y tal vez a muchos padres de familia les asombra cuando escuchan a un niño que les diga, no, a mí no me gusta leer. El niño le dice al papá, no me gusta leer. Y a veces vemos que el televisor, la pantalla, en este caso el computador o el dispositivo móvil, se convierten como en un enemigo del libro tradicional. Todos esos son libros que para nosotros eran los grandes amigos, tal vez para los niños de hoy no sean los grandes amigos, sino que sea el dispositivo móvil o el mundo digital. Estamos en esta era que nos está haciendo repensar los procesos. ¿Cómo hacemos ahí para tratar, o el libro tiene que volverse digital, o tenemos que hacer algo como papás para que se enamoren otra vez nuestros niños de los libros? Usted como escritor, ¿qué piensa? Y además tal vez como papá. Dos cosas, ¿no? Primero, que lo que importa es el niño y la calidad y por dónde le llega al mundo, ¿no? Y a veces llega lo mejor vía digital y a veces lo mejor llega vía libro. Entonces, pero básicamente el libro ofrece dos ventajas que a mí me importan mucho, y es que el tiempo de lectura lo das tú, o sea, el tiempo lo manejas tú, y luego ofrece introspección que lo digital no lo ofrece. Entonces, la introspección es muy necesaria. Dicho esto, lo digital, imagínense, esta misma charla sería imposible, o sea que absolutamente necesario. Pero solo quería aclarar por qué elijo el libro todavía, o por qué hay que sostenerlo. Pero ahí, maestro, no te queda otra, querido Víctor, que, o sea, no hay más que tu papá busca los libros que a ti te enamoran, pregúntale a tu hijo, ¿qué estás leyendo que te guste? Nada, papá, nada. Ok, vente, acompáñame. Y tendrás que tener un repertorio de 30, 40 libros en tu cabeza, en tu biblioteca, donde sea, y empiezas a taladrarle por dónde le entras, pero esto es como no quiero estar de novio, no, alguien tiene que haber que te guste. Ok, bien. Pero te tienes que sentar tú, o sea, si tu hijo no te ve contento de leer con él, no va a estar contento de leer, ¿no? Es una provocación, entonces, de alguna forma. Para los padres. Ok, para los papás. Bien, aquí tenemos otra mamá, Leslie. Aquí está, mamá, profesora. Pues sí, pensaba en esto, Luis, de la mirada. Me acerco un poco a la pantalla para ver más de cerca los píxeles y tratar de descubrir las miradas que tenemos. La mirada, como tú la has señalado ahora, se ha volcado más hacia la familia. Y en las comunidades de diálogo, bueno, estaba más hacia los compañeros, hacia los iguales, como tú los has nombrado, ¿no? Para mí, se me antoja que ahora es una oportunidad increíble, no nada más para los chiquitos, sino también para los jóvenes. Yo trabajo mucho con filosofía para jóvenes, de tener en mente o tener presente esta doble mirada, ¿no? Tu familia, tus iguales,
y tú mismo, porque el tiempo de soledad en el confinamiento también nos ha permitido volcar esa mirada hacia lo que somos, lo que queremos, pensar o repensar filosóficamente hacia dónde vamos. Y en este sentido iría mi pregunta, Luis. Perdimos la comunidad de diálogo presencial, ciertamente, pero estamos estableciendo posibilidades de contacto a distancia. ¿Cuál sería el gran reto de lograr esta comunicación a distancia, en donde estén volcadas todas estas miradas y podamos llegar a una experiencia mucho más nutrida? ¿Qué dirías? Pues Leslie, mira, lo primero que me evocó lo que contaste es que no hay nada más difícil en un escenario que se te repita el público. Y eso es lo que nos pasa en los hogares. Bueno, pasa en el matrimonio, de hecho, se te repite el público, pero les pasa a los niños con los papás y sus hermanos y sus familias. Es decir, si yo doy un show, si el mismo público vuelve mañana, está bien, doy otro show. Si el mismo público vuelve mañana, está bien, doy yo. Ahora, ya si todos los días durante 4 meses tengo el mismo público, ahí se me complica el... De hecho, una vez en México, acompañé a la esposa de un gobernador durante 2 días, porque estaba en esto de la familia, y hacer un show durante 2 días, 3 ciudades cada día, íbamos con el avión de una ciudad a otra ciudad, el avión de la gobernación, con lo cual ella estuvo en la primera fila de mis 6 shows. Fue una de las experiencias más difíciles tener el público que se te repite. Entonces, esto que tú dijiste, ni bien empezaste a hablar, lo bueno de tener la mirada cercana de la familia, es una mirada que de alguna manera desaparece porque falta extrañamiento y distancia. O sea, estamos tan encima todos los días que ya no nos vemos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo le agregamos distancia y extrañamiento a esa mirada? Ahí, así que cada papá y cada milagro en su casa. Pero jugar a cada uno en su cuarto un rato, dar espacios para cada uno solo, entonces que al volver haya un refresco, o preguntar, pero es muy delicado, es muy delicado. Yo te diría que tener un rato de mirada con extrañamiento, es decir, con distancia en la propia casa, es como la homeopatía. O sea, es como 1 en 10.000, esas proporciones casi invisibles. Y sobre cómo lograr la mirada con el otro, es sencillo. Esto es lo que hay, Leslie. Esto es lo que hay. Si no, actuamos como papás o mamás culposos de, ay, sufro porque mi hijo sufre. La distancia con sus pares. No ayuda a eso. O sea, la verdad que esto es lo que hay. Y yo creo que en ese sentido, como dijo un músico para niños de acá de Argentina, le daba gracias a los niños, pues que fueron los que más naturalmente se adaptaron, ¿no? Y si tú miras, es verdad, los niños fueron los que más naturalmente adaptaron. Pues el coronavirus, no hay que esto. Como cuando le dicen al papá, papá, no fumes, eso hace mal. O sea, en ese sentido son los más... No sé si respondo tu pregunta, Leslie. O sea, creo que la distancia, los niños... yo trato de... A ver, anécdotas. Mis hijos están acá, entonces estamos todo el día unos encima de otros, y en un momento yo le digo, bueno, hagan una videollamada con sus compañeros. No tenían ganas, no tenían ganas. Fui yo, papá plato volador, que les cayó con una propuesta interesante. Y otras veces sí tenían ganas, ¿sí? Entonces, ahí voy tanteando cuánto hace falta mirada de otros, distancia y la mirada de otros. Y hice la respuesta muy larga. Quiero parar y luego la continúo. No, muy bien. Nada más que me hiciste pensar en 2 palabras: sentirse saciados, porque es lo que tenemos, y con base en eso también generar cierta hambre para buscar nuevos caminos, horizontes, basados en lo que ahorita tenemos. Gracias, Luis. Pues no sé, Oli y Alex, mis compañeros de conversatorio, ¿qué piensan de esto?
si yo quería decir, por ejemplo, Luis, vamos a tratar como de invertir la cuestión y pensar un poquito que estamos involucrados en una dinámica que a medida que pasa el tiempo se vuelve más ordinaria y más ordinaria, pero no se puede hacer filosofía, decías tú hace rato, si no hay extrañamiento, si no hay asombro. ¿Cómo estirar la liga, como decimos en México, para que en lo ordinario podamos seguir encontrando lo extraordinario? ¿Tú en dónde lo has encontrado eso extraordinario de lo tremendamente ya ordinario después de más de 2, 3 meses de pandemia? Está buenísima la pregunta. A ver, me estás preguntando a mí a mí personalmente, ¿no? Entonces, renuncié a la fuerza, ¿eh? O sea, como los dolores del parto. Así de que, ay, que tengo mis planes. No, más. O sea, ahí se te van tus planes. Renuncié a escribir como venía escribiendo porque no podía seguir escribiendo prosa. Sin embargo, encontré mucho alivio en la poesía y encontré una gigantesca sorpresa en leer poetas contemporáneos. Eso yo. Cada oficio tendrá su desafío y su qué no estaba haciendo, ¿no? En relación a mis hijos, si yo quisiera sorpresa, sé fácil lo que tengo que hacer. Fácil. Durante el día oigo por lo menos 4 o 5 veces, papá, ¿me ayudas a? Papá, ¿me acompañas a? De esas 4, tomo 3, a veces tomo 2, a veces tomo 1, a veces dejo pasar varias. Pero si yo paro cada una de esas veces, seguro hay sorpresa. ¿Por qué hay sorpresa? Porque se interrumpe mi curso, ¿no? Y voy al de ellos, ¿no? Si yo me siento al lado cuando están jugando un jueguito durante el día tienen un momento para juegos en la tablet, que es el momento en que yo hago ejercicio, con lo cual me garantizo que ellos me dicen, papi, hoy no hiciste. Entonces, cuida por mi salud los canijos. Entonces, pero si yo en ese momento me sentara a los juegos, me convertiría en un marciano recién llegado. Porque ahí hay un universo no el universo de cómo es el jueguito, sino de su sorpresa y su relación con lo que ocurre. Eso y cocinar. Bien, tenemos una intervención, Luis y amigos de la transmisión. Nos están saludando desde diferentes países. De México, por ejemplo, Maite dice, te adoro, Luis, amo la ballena gorda y todo lo que hace para aprender de manera divertida. Está saludándonos José Castañeda de Bogotá, Andrés Prías de Estados Unidos y Simón Dumet del Proyecto Marfil de Colombia pregunta, ¿cómo abordar con nuestros niños el tema del miedo y la libertad en tiempos de confinamiento? ¿Qué le diríamos a Simón, Luis? El tema del miedo y la libertad. No sé, o sea, lo que yo trato es no transmitirles miedos de adultos a los chicos, ¿no? O sea, hay un miedo sano, hay un miedo que cuida y hay que hacerle caso. Hay un miedo que no cuida y es el exceso de noticias. Suspendí las noticias en casas, apagué no hay tele para ver noticieros, noticias. Y eso fue lo primero que hice al comienzo de la pandemia. Entrevisté a gente que está en una base antártica de la Argentina, allá en el Polo Sur casi, y leí cosas de astronautas, cómo manejaban el confinamiento. Y reducir las noticias era un consejo de todos los lados, ¿no? Entonces, y hubo un ejemplo muy, muy poderoso cuando estuve en México y fue lo de las Torres Gemelas. Yo estaba en Bisbirige, Canal 11, y pusieron un conductor, el conductor de siempre lo pusieron a explicar qué era lo que había ocurrido, para ordenar toda la información que recibían los niños.
porque por supuesto en todos los noticiarios se repetía el choque de los aviones y los niños creían que eso seguía ocurriendo. Entonces, o sea que se seguía repitiendo. Entonces, en conclusión, como papá o docente, lo que yo creo que uno tiene que hacer es otra vez preguntarle, a ver, primero oír si hay una preocupación en el ambiente, y luego preguntar qué es lo que sabes, qué es lo que te preocupa, y ordenar esa información. Me dijo mi amigo Romualdo que el virus es de este tamaño, no sé, y ordenar eso que le hayan dicho, ¿no? Y limitar la información que llega a la casa porque hay muchas fuentes no confiables. Y sobre la libertad, pues la libertad hay como que, yo creo que está buena la pregunta y no tengo una respuesta clara, que a ver me gustaría oírlos a ustedes, pero hay que replantearla, ¿no? Libertad ahora es no lo que haga hacia lo ancho, sino lo que haga hacia lo lejos, hacia lo largo. O sea, la libertad no es ahora pasear por la ciudad, sino pasear por la ciudad dentro de un año. Y para eso tengo que estar sano hoy. Así es, Luis, muchas gracias. Me dejas pensando también, perdón, Oli, en la libertad hacia adentro. ¿Qué entendemos por libertad? Muy bien, pues aquí estamos en este primer bloque de diálogos con Luis Pesetti. Gracias a Leslie, a Oli y a Alex por acompañarnos en esta primera parte, y vamos a invitar ahora a otros compañeros de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtual para que sigamos conversando con Luis Pesetti sobre algunas de las líneas y su perspectiva filosófica. Gracias, Alex, Oli. Ya nos vemos. Sí, seguimos escuchando. Muchas gracias. Gracias, Luis. Por aquí. Abrazo desde Cancún. Abrazo. Bye, Gracias. Mientras llegan nuestros otros amigos, aquí hay otro trocito, Luis, no sé si también pudiéramos comentar un poquito de ese otro poema. En estos días cada casa es un arca y cada quien subió uno de cada especie, los imprescindibles, incluso los solitarios. Arrecia el mar, la enfermedad y el desierto del otro lado de las puertas. Esos fragmentos, hablemos un poco de ellos, de lo que lo está moviendo ahora para escribir esta última línea de la poesía de Pesetti. Pues lo mismo, nacen de la, ¿cómo decirte, no? De esa combinación de tener muchos recursos y mucha presión, mucha necesidad expresiva, y entonces yo encontré esa vía de escape, esa salida. Hay otros que harán muebles en la casa o más comida para la familia. Yo encontré esta necesidad de darle palabras que ordenen tantas experiencias, tantas emociones. Muy bien, pues para hablar de estos temas que tienen que ver con la literatura, aquí están, y con la filosofía, están Gloria, Vicky y Eugenio. Qué alegría, otra vez. Aquí están para que sigamos conversando. Ya hay más preguntas de las personas del público. Por ahí Andrés Prías tiene una sobre Natacha, pero se la dejamos ahora a Vicky porque por ahí la está planteando. Pero igual, saludamos a Roche Quesada también. Dice, acaba de terminar una capacitación en México y entra a aportar y a participar. Natalia Sofía Dumet también nos está viendo. Saludos a la gente que nos sigue. Eugenio, adelante. Bueno, este bloque tiene que ver con la literatura, el papel de la literatura, la escritura, y me gustaría comenzar antes de una pregunta para Luis, leer un pedacito es parte de la introducción del manual de Suki, que es una novela que escribe Matthew Lipman, que tiene como énfasis una dimensión estética, literaria. Para él era una de sus dimensiones favoritas. Entonces dice, el escribir hace que surjan una serie de decisiones conceptuales. Incluso en la ficción tenemos que describir, incluir, seleccionar, comparar, definir, dentro de muchas otras responsabilidades lógicas. La buena escritura, ya sea poesía o prosa, involucra consideraciones como la gracia, la sorpresa, la textura, el ritmo, la pasión y la inteligencia. Y finalmente, hay un lazo entre
la filosofía y la creación literaria, y tiene que ver con una búsqueda de significado. Tanto el filósofo como el escritor, y yo diría el niño, están fascinados con el lenguaje y preocupados por su uso preciso. Y de aquí mi pregunta sería, ¿cuál es tu intención, Luis, en cuanto a trabajar esto con los niños, con los jóvenes? Un poco veo que se practican muchas habilidades de pensamiento al tener este tipo de diálogo, que pueden llevar a que ellos adquieran esto, pero ¿cómo se traduciría en la vida real? Parte de la intención sería estar formando niños que son rebeldes, discretos y razonables. A ver, y Lippmann hablaba también de otra habilidad que es la traducción, ¿verdad? Y creo que es una habilidad muy, muy, muy querida, muy elogiada. Y en ese sentido yo como escritor me veo como un traductor de experiencias a palabras. Y en eso, entre las virtudes que leías de ese maravilloso libro que es el manual de Suki, ¿no? Bellísimo libro, agregaba la honestidad del buen traductor, ¿no? Y en relación a lo que decías, que entiendo que lo dijiste como un guiño de afectuosa provocación, no veo lo de rebelde, no lo veo tanto, porque primero que es exponer mucho a los niños, ¿no? Entonces, si yo he escrito sobre niños rebeldes, no es para que lo sean, sino para que así los veo, porque así los veo. Y es como una foto en el patio de una escuela en la que todos están corriendo, pues tú sacas esa foto y no la sacas para decirles no corran, sino para decirles, oigan, así se ven, ¿no? Y en ese sentido el fotógrafo también es, de alguna manera, con la representación esa, les está mostrando cómo se ven, y esa es la tarea mía como escritor. Mira, así te ves de afuera. Y en el mundo interior, estas serían tus palabras, Y si bien me va, dicen, ay, tal cual, dice mi mamá que cómo hiciste saber lo que pasa en casa. No sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, Eugenio. Bueno, en parte me hizo pensar algo que tú mencionas, que tenemos que ayudar a que los niños desarrollen su inteligencia sin jerarquías medievales. ¿A qué te refieres con eso? Pues fíjate que si tú eras de un pueblo en Europa, o sobre todo, o como les pasó a nuestros abuelos inmigrantes acá en Argentina, y pasaba un señor del pueblo, agachabas la cabeza y saludabas con respeto. Entonces, digamos que el mismo principio que la ciencia es el que es el salvador en la filosofía, o sea, algo no es verdad por quien lo diga, sino por el argumento que lo sostiene. Bueno, yo aquí dejaría a los compañeros que hagan sus preguntas, pero una última, ¿a qué te refieres cuando dices que los niños son inmigrantes en el tiempo? Pues yo espero que me den mi título luego de esta mesa examinadora, ¿no? Pero, mira, sobre todo trato de encontrar una metáfora que sea fértil para que el adulto entienda cómo es ser niño frente a él, frente al adulto que lee ese texto que tú elegiste. Es muy difícil imaginarnos a nosotros mismos en otra línea de tiempo, muy difícil. Digo, tan difícil como que nosotros adultos hoy día decimos, ay, me quedo viendo una serie más, al fin que mañana sí me despierto. Cuando bien sabemos que cuando llega la mañana somos otro que dice, chin, ¿para qué me quedé viendo otra serie más? Bueno, nosotros mismos no evocamos nuestra infancia. ¿Por qué suponemos que los niños tienen que evocar su futuro como adultos? No
no lo pueden, o sea, no pueden porque tienen incluso menos herramientas que nosotros. O sea, a nosotros nos cuesta, ¿te acuerdas de nuestra plática en San Cristóbal de las Casas, Eugenio? O sea, nosotros nos cuesta imaginar nuestro solar del Buen Retiro, por decirlo de alguna manera, o sea, cómo va a ser nuestra tercera, cuarta y quinta edad. ¿Por qué a los niños les va a ser fácil o posible imaginar su futuro? Entonces, cuando yo digo los niños son inmigrantes en el tiempo, lo que le estoy diciendo al lector es, imagínate a ti mismo como inmigrante, pues así se siente ese niño frente a ti, como un inmigrante. Y en el tiempo lo son porque nosotros adultos somos los ciudadanos del tiempo al que ellos llegan. Yo, en relación a esto que estás diciendo, Luis, me pregunto, y era de las preguntas que me daban vueltas en relación a la creación de personajes y a cómo esto que contabas, que te decían, ¿no? Que las mamás te dicen, ¿no? ¿Cómo sabes exactamente? O los chicos te dicen, sabes exactamente lo que ellos dirían o cómo ellos actuarían. Entonces, hay una cuestión que a mí me ronda y que ya repetiste varias veces de distintas maneras, que es el tema de la escucha, que los adultos tenemos que escuchar más a los niños, ¿no? Y a las niñas. Y que muchas veces los maestros, las madres, las familias, no los escuchamos, creemos saber lo que ellos quieren, creemos saber lo que ellos desean, ¿no? Entonces, mi pregunta concretamente, o lo que me gustaría saber, es cómo inventás los personajes de niños. ¿Cómo? Bueno, en este momento acaban de tocar la puerta, estoy como todos en la casa. Explica la situación, Gloria, por favor, y la pregunta no me la olvido, Yo te la repito. Ya me la olvidé, pero ya regreso. Bueno, mientras... Cosas domésticas, dale. Así es, mientras llega Luis, estamos saludando a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Compartimos, bueno, muchos comentarios que nos llegan de diferentes lugares del mundo, México, Londres, Colombia, Argentina, Paraná, bueno, muchas personas, Carmen Alcántar, por ejemplo, de la red de Morelia también, de Filosofía para Niños, nos saluda Federico Adaya, que lo conocemos, amigo también de muchos de los que estamos aquí. A cada uno de ellos, comentarios como, en un niño, una voz, dice por ejemplo Melania Torres. Está también mostrado lo del niño inmigrante en el tiempo. Comentarios, Gabriela Vallejo también nos saluda. Y para que tengamos en cuenta la pregunta que Andrés Prías está dejando ahí, se la dejo a Vicky para que en su momento la converse, es ¿qué diría Natacha, dice Andrés, qué diría Natacha del confinamiento y del COVID-19? Seguramente ahora Vicky algo estará pensando para que hablemos de Natacha. Bueno, ahí estábamos, yo recogiendo los saludos de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Marisol Hernández, por ejemplo, también nos saluda, para que Gloria continúe redondeando su pregunta. Bueno, básicamente era esto, ¿no? La pregunta es ¿cómo pensás los personajes niños, ¿no? ¿Cómo los construís? Yo, digamos, mi supuesto es que los escuchás. O sea, que tenés un alto nivel de escucha y que a lo mejor deberíamos aprender mucho de eso, ¿no? Pero bueno, me encantaría saber cómo construís los niños que construís, de personajes o de jóvenes, ¿no? Mira, ahora que dijiste lo escuchás, vos sola, primero disculpa por esta salida, pero bueno, ahora que dijiste me escuchás, vos sola me diste una imagen, ¿no? Algunos vienen dados y otros son consecuencias de los que vienen dados. Cuando dijiste los escuchás, es verdad, a veces los ves en el patio, en el teatro, acá, y los ves ahí, los ves completo, al niño y lo que dice, y ese es el personaje, ¿no? Y te llama la atención. Pero a veces, ¿se acuerdan de la época que había locutorios? O sea, en España los había, en Argentina lo había, en México, amigos, no creo recordar que haya habido. Locutorios eran estas cabinas para hablar ibas a un cibercafé, por decirlo así, pero un locutorio y escuchabas de repente, porque eran todas tantas cabinitas, una al lado del otro, que escuchabas lo que hablaba el de la cabina de al lado, ¿no? Y a veces solo escuchabas una voz,
de alguien que hablaba demasiado alto y te molestaba en tu conversación. Estaba en el gabinete de al lado. Pero solo escuchar esa voz ya te completaba el personaje o te imaginabas. ¿Quién era el que estaba chismoseando ahí en la cabina de al lado, no? Sí. Y la creación es eso, o sea, es exactamente eso, ¿no? A veces, suponete, Friño. Un día nació, yo estaba escribiendo y nació la frase, viene así dada, como cualquier ocurrencia. Fring odiaba el deporte. Es como oír una voz en el gabinete de al lado, nada más. Yo no sabía si era un niño o una niña. Es como cuando te viene una línea melódica en una obra de Bach y no te dice lo toca la flauta, lo toca este, lo toca el otro. Yo tenía solo esa línea. Fring odiaba el deporte. Pero es como oír la voz en el locutorio. Sí se entiende, Víctor, en Colombia la idea de estos... Sí, de esas cabinas. De estas cabinitas para hablar una al lado de la otra, ¿no? Y entonces, y tú completas el personaje. Yo solo oí o recibí, se me ocurrió la voz de Fring odiaba el deporte. Sabía que era un niño. ¿Y cómo sería ese niño si odiaba el deporte? No hábil físicamente. O sea, es un paquete con el que viene todo junto, ¿no? Claro. Pero es la escucha. Esto escucha. Claro, pero es una escucha, que uno dice una escucha entrenada, pero como en todas las... Mira, hace unos meses fui a lo del mecánico, en la antigüedad, cuando se podía ir al mecánico. Entonces fui al mecánico, llego, estaciono el carro, Eugenio, y le digo, oye, Osvaldo, vengo por los frenos. Dice, sí, ya sé. ¿Cómo? Te oí, frenando, te oí. Okay. O sea, yo no le tuve que decir nada, es mecánico. Oyó el ruido que hizo mi freno y sabía, en consecuencia, todo lo demás. Bueno, ¿esto por qué lo explico de esta manera, Gloria? Porque no quiero convertir como en un oficio especial el de crear, ¿me entiendes? O sea, es exactamente los mismos mecanismos que otra gente en otros oficios, como el médico que te ve, como me decía una médica clínica y amiga, dice, no me gusta atender por videoconferencia, porque yo cuando los recibo en el consultorio doy un beso y le digo, ah, estás caliente, estás con fiebre. O sea, bueno, y luego, ahora, yo tenía el personaje de Natacha, güera, de clase media, de ciudad, respondona. Güera. Güera es rubia. Ah, ok. Para los colombianos que nos ven. Sí, rubia o mona le decimos. Ándale. Bueno. Y cuyo autor es un argentino, Eugenio, imagínate. ¿Cómo compensaba todos esos defectos? ¿Sí me entiendes? Pues tenía que ponerle una amiguita. Así nació Patti. Por compensar a Natacha. Luego era una niña muy respondona. Si ella era mejor que sus adultos, era una mala película para niños. Porque ningún niño quiere ser superior a los adultos que lo cuidan, ¿no? La verdad que ninguno aspira a eso. Entonces empecé a escribir textos en los que la mamá le gana a Natacha. Natacha, no quiero que te bañes. ¿Y por qué no? No, está prohibido. Si quiero, me baño. Que era lo que la mamá quería, por supuesto. Entonces, pero eso ya no es creatividad, eso es la consecuencia. Si tú creas unas reglas de juego, por ende, y luego y acá termino, Natacha, Patti, su mamá, su familia, ¿y qué faltaban? Varones. Claro. Y esos varones no pueden ser, como le dicen en México, Eugenio, patiños, o en Cuba. El patiño es el actor secundario, el que nada más le da el pie, el calce al que dice la... ¿Por qué? Porque entonces es un personaje poco creíble, ¿sí se entiende? Sí. Vicky. Acá puedo hacer algunos comentarios. Que me doy cuenta, Luis, que siempre vos haces mucho hincapié en el otro, ¿no? Cuando hablabas antes de, bueno, el docente debería como oír más, deberíamos estar como más pendientes del otro, y hay algo en
filosofía, que creo que tenemos mucha afinidad con tu trabajo porque también trabajamos en invitar a los niños y a las niñas a que encuentren su propia voz, a que encuentren el sentido, digamos, o que le den sentido a su realidad, a que vayan construyendo su identidad, su forma de pensar, su forma de ver el mundo, y cumplen un rol muy importante siempre los otros, los que están ahí oyendo mis ideas, los que me repreguntan. Yo pensaba en este encuentro y pensaba que hoy iba a ser un encuentro entre amigos, porque muchos de nosotros somos amigos, y cuánto más fácil es pensar y es reflexionar cuando tenemos una mirada cálida que recibe nuestras ideas. Y en ese sentido, me parece que Natacha es muy potente, esto es algo que lo vamos viendo en las aulas para hacer filosofía. Natacha tiene algo de esto, genera en las aulas como una familiaridad o una comodidad que invita a los chicos a pensar con ella, a pesar de que a veces se enojan, se ponen de mal humor, después les da risa, pero siempre se sienten como tan cercanos a ella que de alguna manera es muy mágico las preguntas que genera, la potencia de las reflexiones que aparecen, que son muy genuinas. Y esto no sé si se puede explicar por qué. O sea, no sé si pedirte que me expliques esto es muy ambicioso. Es revelar mi fórmula secreta. Eso, exacto. No, bueno, no sé exactamente, pero seguro que si vos te sentás a hablar, Vicky, con alguien que no te va a juzgar, te vas a sentir más en libertad de hacer una pregunta abierta que si te sentás a hablar con alguien que te va a juzgar. Si te sentás con alguien que te va a dar un sermón, te vas a sentir con menos libertad de hacer una... Es como con el de migraciones. ¿A qué viene al país? ¿A pasear? ¿A qué vamos a ir? No, nunca instalarnos, jamás. Es eso, o sea... Entonces, Natacha en ese sentido, como... o sea, lo que haces cuando escribes es que tomas como un patchwork, así un montón de mosaicos, y construyes una situación que da sentido o organiza un montón de anécdotas, un montón, pero que no baja línea en ese momento, sino que trata de ser... otro ejemplo que yo doy, Eugenio, es el del medium. O sea, si tú vas, suponte que creyéramos en el espiritismo y tenemos una tía pendiente que nos diga dónde dejó el dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees en el espiritismo, Eugenio? No. Pues de perdiz el dinero. No, pues sí, de perdiz ya no lo tenemos el dinero. Vamos a lo del espiritista, que nos recomiendan mucho, una, lo que sea, une, y vamos y escuchamos que conecta con la tía, el medium, y se pone a argumentarle y dice, ay, ¿cómo les va a decir eso? No, yo no le puedo decir eso a sus nietos, a sus sobrinos. ¿Tú qué le dirías? Quítate, quítate, deja que hable la tía. O sea, el buen medium se quita, ¿sí me entiendes? Se quita. Y en ese sentido, el buen escritor debe quitarse lo más posible, debe quitarse, no estar protagónico, ¿no? Como yo ahora, no estar ocupando pantalla, ocupando cuaderno, debe quitarse, porque está haciendo despejo del otro, ¿verdad? Y el niño necesita verse a sí mismo. Ustedes avísenme si estoy respondiendo demasiado largo, pero hay en Netflix hay un stand-up de John Leguizamo que se llama Historia Latina para Morons, para idiotas, para tontos o lo que sea, ¿no? Sí. Y tiene una frase brillante, brillante, que él dice que le quiso mostrar a su hijo, que viven ahí en Nueva York, latinos famosos en la historia de Estados Unidos. No había ningún latino famoso en la historia de Estados Unidos. Y entonces dice, ¿cómo? ¿De los aztecas a hoy, 3.000 años y nada? ¿En el medio nadie?
¿no? Y dice una frase brillante que es, porque hasta que tú no te ves afuera representado por otro, eres invisible. Maravilloso. Entonces, para eso está el maestro y para eso están los otros. Para que seas visible. Y por eso tiene que ser un buen espejo, leal, honesto. Tengo tiempo, 2 ejemplos más, si no, más bien vayan ustedes, no me olvido de mis ejemplos. No, está bien, y además yo le iba a complementar, Luis, y si los ejemplos nos ayudan para sumarle una inquietud a su planteamiento, y bueno, para aclarar el planteamiento que voy a hacer es, si los adultos son necesarios, usted hace referencia a ese rol del maestro y el adulto en esa presencia para que el niño se vea a sí mismo, para que piense, nosotros en Filosofía para Niños decimos para que piense por sí mismo, pero ¿son necesarios? ¿Necesitamos el maestro para que el otro pueda pensar? ¿El niño necesita al adulto o al papá que le dé rutas? ¿O acaso, bueno, no las podría encontrar por él mismo? ¿Qué piensa? Imagínate la infancia con cualquier papá ausente o mamá ausente. O sea, lo mismo. O sea, imposible, inimaginable. O sea, cuando son malos, lástima y que se corran. Pero vas a buscar uno mejor, uno bueno. O sea, como en cualquier oficio, Víctor, como en cualquier oficio. El buen maestro es, entre otras cosas, un descanso. Nos deja en silencio, Luis. Wow, pues ahí no. Ok, muy bien. Pero nada más dije una palabra para describir. ¿Y los ejemplos que tenías? Perdóname, Víctor, nada más dije una palabra para describir la experiencia. ¿A poco no sentíamos descanso cuando estábamos en compañía de alguien tan sabio como Anne y Matthew? O sea, bueno, hay provocación, hay muchas emociones, pero también hay un cierto llegué, ¿no? Esa sensación de, cito a un amigo que decía, como la sensación de estar a salvo en casa. Pues sí. Estamos bien acompañados. Bueno, pues ahí nos deja un reto a los maestros, a los que trabajamos en este oficio del maestro y a los papás, que seguramente también ahí están preocupados por cómo estimular todas estas prácticas de imaginación, de creatividad, de pensamiento en los niños. Bueno, mientras Eugenio y Glo y Vicky... Los ejemplos que queremos, Luis. Ok, ¿nos comentan más? Los 2 ejemplos que tengo sobre el otro que preguntaba, yo hago así, Vicky, porque la tengo en una pantallita ahí abajo. Pero los ejemplos sobre las cosas que decía Vicky del otro. ¿Por qué necesitamos un otro? Porque si no, solo corremos peligro. Ejemplo, mis niños son pequeños y en una época hizo, de la infancia pequeña de mis niños, hizo de babysitter, de amiga que venía a jugar, una prima hermana mayor, 15 años mayor. Ella tenía 18, 20, qué sé yo, etc. Entonces yo un día me doy cuenta que ella avalaba todas las propuestas de juego, todas. Le digo, no, Valen, no, espérate, no, porque él ahora te está proponiendo una onda de juego que si un compañero de su edad le diría, no, me aburre. Por eso necesitamos un otro, ¿me entiendes? Porque la prima, con todo el amor del mundo, no estaba haciendo de otro. ¿Sí? Entonces, tú necesitas un otro que te diga, no, ese juego me aburre, me violenta, no me gusta, o lo que fuera el caso, en este caso aburría, ¿no? El otro está ahí para... Y otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo, cuando yo decía que el buen maestro tiene que ser responsable, es el que ve bien. Cuando Piazzolla, este músico argentino, fue a estudiar a París, que lo hizo con una beca, estudió con Nadia Boulanger, que era una profesora top, así, música clásica, y Piazzolla venía muy confundido, según cuenta la leyenda de su anécdota, que si quería ser músico clásico, él ya tocaba tango, etc.
Y entonces Nadia Boulanger, ya avanzadas algunas clases, le pidió que él toque algo de lo que él hacía. Porque venían con varias clases y a Nadia Boulanger le parecía que lo que él componía o hacía le faltaba sentimiento, lo que Piazzolla. Y entonces un día él le dice, no, pero a ver, toque algo de lo que usted hace. Y entonces ahí Piazzolla tocó un tango. Y entonces la anécdota real cuenta que Nadia Boulanger lo paró, lo tomó del brazo y le dijo, no abandone jamás esto. Es su música. Aquí está Piazzolla. Ese es el maestro, Víctor. O sea, ¿qué hizo? ¿Le enseñó una sinfonía en ese momento? No. ¿Le enseñó un análisis de un coral de Bach? No. ¿Lo vio? No. Lo escuchó, yo creo, yo insisto, ¿no? Supo escucharlo, ¿no? Claro. Supo hacer eso, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ya en el límite del tiempo y entonces voy a invitar a que estemos todos ahora, porque en realidad lo que queríamos también, pensando que nosotros te invitamos a este conversatorio desde la red de comunidades virtuales, que la virtualidad, hoy cuando preparábamos el conversatorio decíamos, ¿no? Nosotros nos conectamos con la virtualidad mucho antes de que la virtualidad se nos impusiera, ¿no? Como se nos impuso en este tiempo, pero esa virtualidad también nos permite conectarnos en esta relación que decía Vicky, de amigos y de estas relaciones afectivas que tenemos entre nosotros. Pero lo que nos está vinculando a todos ahora es la filosofía para niños. Entonces queríamos saber tu conexión con filosofía para niños, desde dónde viene, cómo la valorás en tu historia, ¿no? Eso, saber, porque digamos que acá habría como un tejido que podríamos conectar. Yo te conocí a vos por Eugenio, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Y unos por otros nos fuimos vinculando a través de esto. Entonces, puntualmente en tu historia, ¿cómo juega esto, no? No me gustaría ser el que hable último, pero en síntesis, pues mi preocupación era que ustedes me quisieran cobrar los derechos de autor, porque les debo muchísimo de todo lo que escribí. Es decir, durante años, antes de escribir Natacha, yo me ponía a leer los manuales de Matthew Dehaene para calentar mi cabeza, para ponerme en el run run de antes de escribir, ¿no? Y de hecho, cuando yo conocí a Filosofía para Niños, que la conocí por vos, por Gloria, y conocí los manuales, lo que sentí, de verdad, la sensación fue, me engañaron. Antes me engañaron. De verdad, fue así todo un impacto como, qué sé yo, como cuando eres de una comunidad marginal y vas a un lugar donde sencillamente te tratan bien. Como me contaban la otra vez de un maestro de una zona muy, muy, muy marginal que llevó a los chicos a pasear a unas vacaciones y cuando volvieron, los niños no contaban de lo que habían visto, sino, ¿sabes qué? Nos trataron bien. Eso contaban, ¿no? O sea, nos trataron como personas. Eso fue superior al paisaje que habían visto en sus relatos. Porque fueron en un autobús de línea y el chofer del autobús lo primero que les dijo es, hoy se dio cuenta que era la primera vez que viajaban en autobús, y les dijo, oigan, si alguno necesita parar, me avisa y paramos. O sea, nos detenemos. Imagínate. Vas de Guajiro, eres la primera vez que viajas en autobús y lejos de intimidarte, el chofer dice, oigan, eso es escucha, lo que tú dirías, Gloria. Entonces, ¿qué fue la filosofía de niños para mí? Ese viaje y ese chofer. Eso fue para mí la filosofía para niños. Qué rico estar en ese mismo viaje, Luis, porque nos ha permitido seguir viajando. La filosofía para niños se sigue recreando. Y yo creo que incluso lo que ha hecho, por ejemplo, Vicky en Argentina,
con Natacha, que ha sido filosofar justamente con esta novela y ayudar a los niños a invitarlos a filosofar. Es una de las cosas que desafiamos a los que nos siguen para que podamos hacerlo, para coger esos textos, sus poemas incluso, y a partir de ahí hacer ese juego filosófico que seguramente sabemos que a usted le gusta. Luis, por ahí quedó una pregunta en cola y es la voz de Natacha. Natacha, ¿qué diría hoy en ese tiempo de COVID-19? Fíjate que lo pensé mucho y no sé cómo seguiría un libro de Natacha después de la pandemia, porque Natacha es naturalmente muy festiva. Y entonces a lo mejor no es Natacha el personaje que tiene que hablar ahora de inmediato, ¿no? Yo tengo ahí un libro escrito sobre la tarea, que es cuando Natacha va para la escuela y le encargan una tarea y pasa al lado de una familia que está pidiendo dinero en un semáforo. Y entonces ahí Natacha, la verdad, no hace humor, más bien cuestiona todo lo que pasa, ¿no? Entonces, Natacha para mí es mucha alegría y mucha festividad. Así, es una explosión de risas para mí, ¿no? Y me tendría que sentar a pensarlo bien, qué es lo que diría, para hacerlo sin meter la pata. Porque yo siento y hago, miren, para que vean que soy científico, hago cruz diablo, de que creo que estoy y estamos entre los privilegiados y los que no fue bien, ¿no? Sanos y con cosas para leer y amigos. Pero mucha gente no lo está. Entonces, ¿qué diría hoy Natacha? Yo creo que hoy callaría Natacha. Es lo mejor que puedo hacer por ella. Hoy callaría Natacha. Wow, pues... Yo quería agregar una cosita. Vamos, ¿sí? Vicky. No, que para nosotros también en Filosofía para Niños, los que estamos trabajando en esto, es un lujo tener a Natacha. Si además nació de ahí o tiene una inspiración ahí, hoy es un lujo porque es un personaje muy mágico y que, como decía antes, la verdad es que invita mucho a la reflexión y con una calidez y una cercanía que sorprende, y creo que Lipman y Ian Sharp estarían fascinados también con este personaje siendo parte de esta comunidad, la verdad. Sí, Natacha tiene algunas cosas que remiten a algunos personajes de Filosofía para Niños, ¿no? Sobre todo en los primeros Natachas, en los primeros cuentos de Natacha, hay ahí un pixie, hay bueno, siempre me acuerdo la anécdota de Matt diciendo cuántas patas tiene un perro, ¿no? Y claro. De ahí luego por rebote salió el se vivió. Se vivió, claro. Claro, o sea, ¿cuántas patas tiene un perro? Es 4, no 8. ¿Cómo que 8? Sí, porque tiene 2 adelante, 2 atrás, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Total, 8. Entonces, con esa misma lógica que a mí me encanta porque es muy de los magos, es decir, ¿cómo lo hizo? Lo hizo enfrente mío y no me di cuenta, pero lo logró. Y esto que hizo Lipman de 8, ¿cómo? Pues 2 adelante. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo enfrente mío, o sea, y no me di cuenta. Entonces, con el mismo criterio lógico quebrado, yo empecé con que si un bicho cuya pata se mueve es que está todo el bicho muerto, pero la pata está viva, o es que está todavía un poquito viva y apenas mueves la pata, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí me está haciendo creer algo que es imposible. Claro. Maravilloso ese cuento. Pues saludamos a la gente que nos sigue, mientras aquí pensamos en esa última parte. Estamos ya llegando al final de este conversatorio y creo que hay una petición de alguno de los amigos o de las personas que estamos aquí. Estamos en un tiempo, Luis, de descanso. Para usted, para nosotros también este tiempo ha sido como un descansar. Usted decía, cuando nos encontramos con buenos maestros, hay una sensación de descanso, y es lo que usted nos transmite también. Y lo están diciendo muchas personas en el chat. Hemos tenido más de 522 personas viéndonos en YouTube, más las otras tantas que nos están viendo a través de los Facebook Live de las páginas de nuestros centros, del IREF, Cataluña, de Noema en Cancún, de Espacio Filosofía para Niños de Argentina, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, el Centro de Filosofía para Niños de Chiapas, latinoamericano, Marfil en Colombia y la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Así que saludamos a todos los que nos siguen
Y recordemos que este es el primer conversatorio. Usted abrió, Luis, esta puerta y vendrán más espacios como este animados por la red. Así que no sé si Vicky, Gloria o Eugenio, quiero que van a hacer una solicitud especial a Luis. ¿Quién lo dice? Eugenio. Bueno, no, queríamos preguntarte si nos querías, que para cerrar, a lo mejor leer algo. Sí, claro. Que nos quieras Sí. contar. Entonces tengo que, algo tiene que ser mío. Tiene que ser tuyo y yo creo que puede ser leerlo o cantarlo, ¿verdad? No sé, como lo quieras, Luis. Porque miren lo que estoy leyendo ahora. Digo, qué bella, me encanta. Es la premio Nobel, la poeta polaca. Puedo leer algo de ella, tranquilamente. Pero bueno, permítanme, voy a buscar un libro mío. Muy bien. Muy bien, pues ahí pusimos en un aprieto. En aprietos, está bien. Y bueno, pues mientras tanto, también nos están viendo, nos está saludando, por ejemplo, Teresa de la Garza de México, Juliana Méndez de Colombia, están Sandra Tejerina, que clara, dice, por ejemplo, Sandra, Luis, que clara la forma en la que construyes la perspectiva del lector, del niño y la niña. Hay muchos comentarios, ya decíamos que son más de 500 personas que nos ven, así que simplemente haciendo eco a algunos de ellos que nos han permitido ver y conocer un poco la perspectiva de Luis Pesetti. Pues, a ver, un texto breve de Unidos contra Drácula. Pues podría ser el mismo Unidos contra Drácula. Permítanme. Ahí está. Ok. Permítame, ahí ya casi... Tranquilo, yo sigo saludando a los que nos están viendo. También los reclaman las personas de Brasil, que también digamos que los brasileños nos están viendo. Y ahí está Adriana, que nos está pidiendo, por favor, digan que estamos presentes. Así que gracias a todos ustedes que nos están enviando muchos saludos. Felicidades al maestro Eugenio también, Yademira, Luis Alberto Flores, Adriana Antunes, Brasil también, por favor. Así que gracias a todos ustedes que nos ven y estén muy pendientes de las redes porque a través de nuestro Facebook, que es la Red Iberoamericana de Comunidades Virtuales FPN, van a estar muy pendientes del siguiente conversatorio. Ahora sí, Luis, adelante. Oigan, Víctor es muy bueno para mantener las pelotitas en el aire cuando... Bueno, ahí voy. Voy a leer un poco más lento ahora que sé que hay amigos que oyen, que no desde Brasil, sí desde el portugués. Entonces, un amigo, Miguel Espeche, me contó exactamente esta anécdota en mi casa, una vez de visita, que cuando él era niño, a los 10 años le tenía miedo a Drácula y siempre pasaba a su hermanito de 5 años a dormir a la cama con él, entonces dormía tranquilo. Y agregó, y yo sé que mi hermanito no me podía defender de Drácula. Entonces a mí me quedó la emoción de cómo me contó eso, ¿no? Y escribí este poema. Y que es una manera de agradecer este encuentro con ustedes. Unidos contra Drácula. A los 10 años le tenía miedo a Drácula. Y a un montón de cosas más. Pero mucho a Drácula. De noche, en la oscuridad y el silencio del cuarto, no pegaba un ojo, sino pasaba a mi hermanito de 5 años a mi cama. Así dormía plácidamente. Él jamás hubiera podido defenderme de Drácula, pero era el miedo a que venga el miedo. Y contra el miedo que desata el miedo que el miedo me da, y contra el miedo que desata el miedo que el miedo me da, lo mejor es no estar solos. Entonces y siempre, entonces y siempre, entonces y siempre. Wow,
Leslie nos está dando una idea de ese abrazo y aplauso virtual, qué bello expresión para hacernos sentir esa calidez que nos provoca la literatura y que nos provoca además la voz de Luis. Bueno, pues un agradecimiento muy especial, Luis, por este tiempo que usted nos ha regalado y por darles este regalo también a la gente que nos sigue, que nos está pidiendo incluso más conversatorios con Luis. No sé, bueno, ahí están igual las redes sociales, la página de Luis para que ustedes puedan encontrar todo lo que él está haciendo. Oigan, yo feliz, me llaman, puedo dentro de un rato, puedo. Pero lo que les quería decir es que yo ahora apago mi computadora y me siento como cuando de niño salía del cine. Y ves, tú dices, estoy solo. A todos nos va a pasar. Ok. Bueno, pues de verdad. Qué felicidad, muchas gracias. Me hicieron muy, muy feliz. Gracias. Gracias, Luis, por esta comunidad, por estar juntos. A todos. A todos ustedes.